¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de M de Mediana, segundo lunes de marzo. ¿Qué tal, Marianela Labate? Qué gusto estar ahora sí por acá. Hice mi faltazo el encuentro pasado. Tenés cara de Bariloche y Patagonia. Sí, ¿no? Se nota. Que no solamente vale por lo hermoso que es Bariloche y Patagonia, sino por el sabor de hogar que te dio. Ni hablar. Y sigue costando volver como hace 20 años. Pero traje ideas refrescadas porque me tocó... ¿Te tocó la fresca? Sí, me tocó la fresca. En pleno verano. Sí. Bien, ¿por qué nos llamamos M de Medianas, Marianela? Lo importante, y nos gusta decir siempre, es poner en escena a estas empresas que dentro de una categoría más o menos permeable, podríamos decir, son aquellas empresas que van de 30 a 50 a unos 300 empleados. Y lo interesante de esta caracterización es que, viene, acá me tomo yo la licencia, es un no soy de aquí ni soy de allá. Exactamente. Lo que le ocurre a las medianas es que están entre ese tira y afloje, entre dejar de ser las pequeñas, comenzar la profesionalización, si son empresas familiares, ver si planifican sucesiones, si hay alguna forma de organización o estructura, si suman a alguien, no sé, ajeno a la familia a los directorios. Y están también algunas ya más profesionalizadas todavía, que también pueden a veces ser proveedoras de la cadena de otras más grandes, a veces multis. Muchas de ellas exportan o se reúnen con otras, ¿no? Como estos consorcios de exportación y demás, y están tratando de encontrarse lugar y a veces, y esta es tu frase, son el eslabón perdido dentro de la sigla PYME, ¿no? Así es, o la Cenicienta, o la sílaba olvidada de exacto, pymes, ¿no? Exacto. Porque, bueno, las pequeñas son hasta 30, se supone según entre 10 y 30, las micros son hasta 10, las medianas, que tienen poco foco público, poco foco de políticas, Sí. Y en general en la cabeza de la gente no se ve a las medianas como un objeto en sí, sino como algo raro, que es no tan chica y que puede llegar a ser bastante grande. Entonces, un poco la tarea nuestra es poner el foco ahí, ¿no? Sí. Iluminarlas. Y traer a estas adolescentes a desafiarlas a la mesa, porque ya sabemos que adolecer viene de carecer, ¿no? Sí. Pero a veces ese carecer de estructura o carecer de ciertos corsets que van apareciendo cuando uno se vuelve adulto, les da como el ímpetu y el riesgo y el arrojo de también ser gestoras de la innovación, ¿no? Así es, y sí. animarse Y además, en eso. yo que estoy ya arriba de los 60, juego contra adolescentes y me pasan por encima en una cancha de fútbol. Por eso Con lo yo cual, dejé fútbol universitario. el potencial de los adolescentes es gigantesco y a veces el presente ya es gigantesco. Bueno, y un dato no menor, antes de dar el paso a nuestro entrevistado, es que completan o ocupan entre un 20 y un 25% Sí. de lo que es el empleo formal en Argentina. Así es. Bien, dicho todo esto, hoy tenemos un entrevistado muy especial con un tema que, como dijimos hace un ratito fuera de aire, es el elefante en la habitación. Bienvenido, Gustavo Yut. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí en M de Medianas. Gustavo Yut tiene un vasto currículum, pero bueno, lo iremos desgranando a lo largo del programa porque todo tiene que ver con todo, decía alguien. Pero si algo define a Gustavo Yut, que tiene un apellido corto, es una palabra corta, que es la palabra exit. Ujú. Que exit, ya lo sabemos todos por los cartelitos que se prenden y apagan en situaciones de emergencia, quiere decir salida, Ujú. pero que en el contexto de lo que vamos a hablar con Gustavo, tiene resonancias muy distintas porque tiene que ver con la salida del dueño respecto de su empresa, que muchas veces es confundida con la venta a pura y dura, el abandono o la con cesión, la urgencia. con en la este urgencia. caso no es menester para que ocurra este éxito. Por supuesto. Y Gustavo es un especialista porque ha ayudado a muchas empresas, en realidad, en rigor, a muchos empresarios, a muchos dueños, digamos, a este proceso de salida. Uh-huh.
Entonces, empecemos, si querés, si te parece, Gustavo, con algo que tenga que ver con la definición de qué quiere decir este éxito, salida, y la polisemia que tiene esto, los muchos significados, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando un dueño hace salida de su empresa? Sí. Bueno, gracias por la introducción. A mí me gusta asimilarlo con la palabra transición. Bien. Como es un proceso de transición. Entonces, cambio el exit planning, así se conoce en el mundo, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Inglaterra, todos los países desarrollados, esto es exit planning y así lo explican. Yo en español uso el proceso de transición y implica algo que es muy importante, que tiene que ver con nosotros como personas, dueños de empresa, que en algún momento vamos a tener una transición, aunque sea por el mero transcurso del tiempo, si es que no lo decidimos antes. Claro. Y después cualquiera de las otras alternativas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Y para mí es estar siempre preparados, la persona y las empresas, para cuando uno tome la decisión o quiera tomarla, que no se sabe cuándo va a ser. Hay veces, bueno, acá tiro un dato que hay veces que mezclo con temas estadísticos. En el mundo, 51% de las transiciones, o sea, un poquito más del 50%, son por motivos involuntarios. La mitad más uno, para decirlo en términos futbolísticos. Por eso digo que... Es decir, por motivos involuntarios puede ser el fallecimiento, la ruptura societaria, un divorcio. O de golpe un día te levantás y lo que te apasionaba decís, hay algo que no me está gustando, y empieza a no gustarte, y pasaron 15 años de tu negocio y de golpe te pasa eso. Claro. Y bueno, no sabés cuándo te va a pasar. Tal cual. Entonces es estar preparados para eso, y el estar preparados tiene muchas implicancias, desde legales, impositivas, económicas, como persona, como planificación, como ser, como sentirse, inclusive, que ahora vamos a hablar seguramente, cómo uno se siente con eso, si te sentís atrapado, si te sentís libre, con libertad. La idea es, bueno, ya que somos dueños, tener nuestras empresas para lo que nos gusta hacer y sentirnos libres para tomar las decisiones cuando querramos tomarlas. Está clarísimo. A veces quienes convivimos entre ser un poco veletas, pero por otro lado muy metódicos, hacemos el chiste de ser libres, pero decime que así me organizo, ¿no? O improvisar que así me organizo. Vos decías recién que esto es involuntario, que puede inclusive aparecer medio como un día para el otro, tipo epifanía, no quiero más esto, pero empieza a haber algo que uno podría usar como para hacer introspección, el empresario decir, ¿qué señales de alerta? O vos cuando haces una consultoría, ¿ves venir esa necesidad como del exit planning o de estas transiciones? Sí. En realidad, a lo que vas vos es algunas señales que pueden aparecer. ¿Qué podrían aparecer, pero antes de esas señales, lo que yo digo es tenerlo incorporado como parte natural de nuestro trabajo, el pensar que algún día va a pasar. Y entonces, como dueños, hacer lo que hay que hacer para estar contentos. Perfecto. Ahora, señales que uno puede percibir es, y bueno, todos nos preguntan todo, tenés que estar presente, el dueño tiene que estar presente para que las cosas salgan más o menos bien. Los clientes te llaman y llaman al dueño y quieren cerrar con el dueño y la última palabra la tiene el dueño. Compras, proveedores, hay empresas donde es muy importante, claro, y define el negocio de la compra. ¿Quién está ahí? El dueño. Claro. Y esas son señales que muestran que la empresa y el dueño no crecieron lo suficiente, y la empresa está dependiendo del dueño. Puede pasar también que decís, bueno, ¿cómo es la estructura? Y encontrás que en la estructura de la empresa hay posiciones que están faltando, que no se ocupó, como que la operación sola no va a funcionar. También hay un ejercicio muy lindo que es, bueno, ¿cuánto tiempo te vas de vacaciones sin el celular? ¿No? Para el dueño. Porque hay algunos que dicen, no, yo me voy, pero están con el celular, o se conectan. Claro. Pero ¿cuánto te vas en serio y podés estar sin conectarte? Y la empresa sigue funcionando bien, y todos deciden bien, y pueden
cambiar la estrategia sin preguntarle al dueño, bueno, la mayoría... Como una no. omnipresencia que se desborda. Sí. Bueno, ya la omnipresencia como que parece medio redundante lo que digo, pero como excesiva esa presencia, ¿no? De estar más que el sol, empieza a quemarse él, no quemar solo a los demás. Y es un poco así. Un poco lo que estás diciendo, Gustavo, me parece que es no solamente incorporarlo como un ejercicio para tomar una decisión del exit finalmente, sino como una suerte de auditoría del nivel gerencial, si querés, o del nivel de management que tiene la empresa, más allá del dueño, ¿no? Sí, tal vez más que auditoría que podría ser, es más un ¿para qué quiero? ¿Qué hago con la empresa? ¿Para qué la quiero? ¿No? Eso es para mí es la pregunta, una de las primeras. Y entonces, saber que la empresa puede funcionar más allá, a mí me gusta decir, construyamos empresas trascendentes. Uh-huh. O sea, no solamente que sean exitosas, rentables, que tengan buenos clientes, buenos productos, buenos servicios, innovadoras, pero que sean capaces de trascendernos. ¿Y cómo haces eso? Bueno, no es nada fácil. Claro. Es mucho trabajo, son años de evolución, pero lo tenés que haber hecho pensando en que lo vas a hacer. Y normalmente también interviene un equipo de trabajo y de gente que a mí me encanta decir... Bueno, y sabés que en mi vida pasada tuve mi propia empresa, buscaba gente que en medida de lo posible me superara. Claro. Y a mí me encanta encontrar dueños de empresa y decirles, buscá gente que te supere, que te empuje, que te den mejores ideas. Y bueno, eso hace que la empresa crezca, que te exija, que vaya todo más allá. Entonces... también tiene que ver con crear valor. Y cuando creas valor para vos como dueño, no importa si vas a hacer una transición. Estás creando una empresa con más valor, más potente, que puede crecer, que puede funcionar sin vos, que vos le agregás cosas, porque también hay un dicho que me gusta compartir, no me acuerdo si estaba en qué libro, donde un dueño de una empresa decía, bueno, yo en realidad voy a las reuniones con mis gerentes o de dirección y encuentro que todos son más inteligentes, soy el más bobo dentro de esta reunión. Pero dice, a la vez soy el más inteligente de todos porque yo los elegí. Claro. Está bien, está muy bien. Buenísimo. Ahora, te complico un poquito el modelo, porque supongo que en tu experiencia se habrá complicado con esta que te voy a decir, que es el tema de la familia y de los hijos herederos, digamos, que a veces pueden ser hijas, nueras, etcétera. Sí, o primos, o sea, digo... O primos. O sea, los hijos, si hay más de una gestión, ahí Sí. empieza a haber entre la familia de sangre más directa y la no tanto. Sí, con lo cual ahí hay una cosa de rey, príncipe heredero, segundo, tercero, es decir, ¿cómo entra todo esto cuando él dice, bueno, me cansé o quiero dedicarme al buceo o quiero dedicarme al arte? Y este éxito no es tan de uno a uno, ¿no? Bueno, esos procesos de transición son algunos de los que hay que trabajar más fuerte y desde el principio también. Hay muchos que definen, mira, yo en mi empresa voy a tener un socio que puede ser mi hermano o un socio tercero, y en una de esas definimos no trabaja la familia. Hay empresas que por definición es así. Hay otras que no, que dicen, bueno, esta es una empresa familiar, ¿por qué no? Bueno, y hay algunas que ponen reglas, que yo prefiero de esas, donde en una de esas partes de las reglas es, mira, para trabajar en la empresa tenés que ser tan bueno como, si querés estar en un lugar operativo, como el mejor, digamos, gerente talento que podría tomar en el mercado. Bien. Si sos tan bueno como ese, tenés preferencia. Así que prepárate, anda a estudiar, anda a trabajar afuera, y tienen todo un protocolo armado para ayudar y preparar Perfecto. a la familia para eso. Eso está bueno. Ahora, después, dentro del entramado que vos me planteás, viene, bueno, tal vez el hermano no es la pasión, o hay un primo que vive en el exterior, y tal vez es accionista y cobra dividendos, entonces dice, ¿y por qué vos ganás más que yo? Claro. Y bueno, porque el otro trabaja y vos no, y uno... Entonces ahí empieza la diferencia entre trabajo, dividendo, claro. la propiedad, y bueno, y esas cosas que la única forma de que
esto tenga un buen tránsito es conversarlo, haberlo preparado, charlar y decir, mira, quien trabaja cobra por el trabajo, vos podés elegir, tenés otra pasión, en una de esas podés ser accionista y bueno, vas a cobrar el dividendo cuando haya dividendos, vas a tener esta información, pero está bueno compartirlo, prepararlo para que no haya crisis, explosiones, planteos. Es el Juego de Tronos de la empresa familiar. Sí, sin dragones y sin condenas a muerte, pero sí. Pero bueno, se empiezan a dirimir otras cuestiones y además somos seres humanos. Hace un ratito cuando vos planteabas un poco a veces el ADN de este dueño omnipresente y decías esto de asumir que soy bobo y a la vez inteligente, asumir que no puedo estar en todos lados, también debe haber un proceso interno fuerte de ese dueño, porque muchas veces la empresa es como el hijo o es el proyecto de vida. Debe ser difícil decidir entre delegar o un poco o salir del todo. ¿Cómo se lo acompaña en eso? Más allá de que no debiera ser algo de urgencia, sí. ¿no? Vos sabés que hay un libro en inglés que muestra un bebé muy feo llorando. Se llama The Ugly Baby, en realidad, que es la traducción es el bebé feo, ¿no? Sí, sí, sí. Y básicamente es alguien que trabaja lo mismo que trabajo yo en Exit Planning, entonces hace el planteo de cómo le explico al dueño cliente que tengo enfrente que su bebé del que me está hablando está mal, es feo, claro, es horrible. Es caprichoso. Sí, claro. Cuando él me está hablando y está diciendo que es hermoso. Que es muy lindo y claro. que es hermoso. Y bueno, hay un tema ahí de sentimientos que hay que entender. Sí. Hay un tema de relación con lo que uno creó. Pero también hay que entender, y esa es parte del trabajo, que una cosa es una empresa, otra cosa es la vida personal y los afectos personales, la vida social. Entonces también ahí vienen algunos tricks o tips que vienen con el tiempo, ¿no? Donde, che, vos cuando haces una reunión social, ¿a quiénes invitas? ¿Cuál es tu red social? ¿Tiene que ver con el trabajo o es gente que totalmente distinta de otros ámbitos? Y bueno, y te vas dando cuenta, ¿no? ¿Quién puede separar el tema laboral del tema personal, del tema social? Y muchas veces está muy mezclado. Está claro. Y en esto del bebé feo, del bebé lindo, uno de los graves problemas, no por casualidad lo ponés como primero en algunos artículos que has escrito, es el tema de la incorrecta evaluación de la empresa. Y antes de la incorrecta evaluación hay un grado cero que es el desconocimiento sobre la evaluación, que es más grave todavía, porque ni siquiera se puso a pensar sobre el tema, ¿no? Pero bueno, uniendo ambas preguntas, ¿cómo son tus datos o tu información sobre cuántos dueños conocen el valor de la empresa y además cuántos lo conocen realísticamente, digamos? Sí. ¿No? Mira, en promedio, en reuniones con dueños de empresa, que tengo muchas, y empresas pyme, medianas, básicamente empresas siempre donde están los dueños, Claro. Siempre les pregunto, bueno, ¿quién sabe cuánto vale su empresa? Normalmente 80% no sabe. Ese es el número. Lo llamativo, a mí me llama la atención, es que esta estadística es internacional. Pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia. Es decir, no es culpa de la volatilidad argentina, digamos. No. Claro. No. Ahora, la verdad que como dueños, siempre les digo, tenemos que conocer, porque la otra cosa que pasa es, al ser una empresa mediana, en general, en promedio, 70-80% del patrimonio del dueño está en la empresa. Claro. ¿Y cómo no Claro. vas a saber cuánto tenés de patrimonio cuando Claro. tanto está involucrado? Claro. Pero además, conocer el valor nos permite trabajar para tener una empresa que tenga más valor. Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a aumentar? Claro. O vas a saber si bajó, que te está yendo mal. Entonces, desde eso a un día te tocan el timbre y te dicen, che, Carlos, me gusta tu empresa, te la quiero comprar. Bueno, tenés que estar preparado. Claro. Entre otras cosas, saber el valor. Pero es una sola. Pero conocer el valor es súper, súper importante.
Un dato así como bien puntual, aunque por supuesto tiene sus bemoles y sus relatividades, ¿no? Pero el EBITDA, digamos, este indicador por todos, casi todos conocidos, que es la ganancia antes de pagar impuestos y digamos, y amortizaciones. Esto por un múltiplo, el famoso múltiplo de la jerga, digamos, de la venta de empresas, ¿tiene alguna digamos, particularidad en la Argentina? Después por ahí nos volvemos a meter en el tema Argentina. ¿En algún sector tiene un múltiplo mayor que otro? Es decir, ¿cómo se suele considerar el múltiplo del EBITDA y cuánto pesa el EBITDA mismo en la evaluación de las empresas? Sí, siempre explico, el EBITDA en definitiva representa lo que la empresa de cada uno genera de valor por hacer lo que hace en su core. Por eso no tiene, además de lo que dijiste, no tiene la parte financiera. Pues la parte financiera vos podés sacar el dinero como dueño fuera de la empresa, lo pagás y haces la parte financiera afuera. Claro. Con lo cual, ¿cuánto genera por hacer lo que hace? ¿Cuánto genera de valor? Ahora, eso por industria, y esto es en el mundo, hay indicadores de cuánto se compran y venden las empresas, por industria, ¿no? Y es mirando, esto tiene una lógica, ¿por qué? Porque como inversor voy a decir, mira, voy a invertir en la empresa de Marianela porque quiero obtener un 20% de rendimiento de lo que voy a invertir. Estoy haciendo un pensamiento muy financiero económico, ¿no? Sí. Pero si quiero obtener un 20% significa que en 5 años, eso es un 20%, con lo que genera la empresa de Marianela tengo que recuperar. Bien. Y eso es una EBITDA por 5. Claro. Entonces ese es el racional que hay detrás de esto. Ahora, es un poco peligroso, digo, hay que saber manejarlo. ¿Por qué? Porque dentro de ese promedio por industria, si yo voy a buscar publicaciones, por un lado, vos me decías Argentina, ¿cómo está tomado? Y está disminuido del promedio global general. Claro. ¿Por qué? Porque Argentina tiene más riesgo. Como tiene más riesgo, el inversor quiere recuperar antes el dinero. Y entonces le pide mayor tasa interna de retorno, eso es un múltiplo menor. Claro. O sea, un EBITDA por 3 es 33%. Quiere decir, en 3 años la tengo que recuperar, no 5. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, además hay toda una evaluación de la empresa que juega en ese multiplicador. Entonces puede ser que para mí, porque me sirve la empresa de Marianela, esté dispuesto a pagar una EBITDA por 8 o por 9 porque la necesito. Claro. Porque Marianela está, digo cualquier cosa, en Córdoba y en el norte de Argentina y yo necesito estar ahí. Y para mí es mucho más rápido comprar a Marianela, que ya está y conoce, que ir y hacerlo. Claro. Y esas cosas juegan en el multiplicador. Entonces, es un indicador complejo que no es simplemente decir, hago EBITDA por 5. Hay que tener en cuenta desde variables que controlamos en nuestra propia empresa, como por ejemplo, si tenemos concentración o no de clientes de productos, de servicios, cómo estamos con los procesos, con los sistemas, juegan todas esas cosas, pero hay cosas externas que juegan, como esta que acabo de decir. Bueno, ¿para qué a alguien le puede interesar o servir mi empresa? Y en una de esas ese para qué puede tener mucho valor. Está claro. Y juega en el multiplicador. Muy bien. Yo estoy recibiendo una clase con ustedes dos de algunas cuestiones también de economía, porque yo, más allá del marketing, soy del lado de comunicación. Entonces siempre me encanta igual cómo van llevando esta parte. Yo tenía anotado, ya que estábamos en el tema de valor, que como en partes de tu libro y demás, hablabas esto de la rueda de valor como brújula. ¿Qué dimensiones tendrían que entrar? Nosotros sabemos que la brújula nos marca el norte, pero ¿qué magnetismo cercano nos puede desviar esa brújula? Digo, ¿qué dimensiones de valor empezás a poner? Recién justo decías, concentración, logística. Sí, en la rueda de valor hay 15 componentes, están agrupados, no voy a entrar ahora a detallar los 15, pero están agrupados en los financieros, procesos, la gente, mercado correcto, y la parte de clientes y productos, básicamente eso, ¿no? Pero se abre un mundo de cosas donde llegás
créanme, a todo. Ujú. Y eso de la rueda de valores me parece súper potente, es el feedback también que me dan los dueños de empresa, y algún cliente me dijo, che, esto me está funcionando como una brújula, de ahí me quedó Está la buenísimo. brújula, ¿no? Claro, claro. Porque es dinámica, va cambiando, me gusta hacerla con colores, es muy, muy gráfica, y en realidad permite ir viendo qué cosas tenés que corregir para darle más valor a la empresa, para que la empresa esté mejor. Claro. Sí. Es eso. Sí, como una matriz de autodiagnóstico o de seguimiento, más allá de aquellas que conocemos de afuera, que siempre fue el FODA, la matriz BCG, digo, también tener un machete en el buen sentido de ir haciendo revisiones periódicas, pero con un recurso que, por lo que decís, es bien recibido, porque a veces quedan en cajones olvidados porque tienen muchos pasos o subítems, Ujú. y es difícil la gestión. Ujú, Me encanta. Tal cual, tal cual. De ahí se desprende qué proyectos tenemos que hacer para que la empresa, que nuestra empresa tenga más valor. Perfecto. Y por qué hay que priorizarlos. Y está bueno usar la herramienta, que además, cuando la entendés, es sencilla. Con una herramienta sencilla podés compartir con toda tu gente por qué esos proyectos hay que hacerlo y por qué tienen prioridad. Buenísimo. Está claro, está muy claro. Y te voy a dejar algo picando para después del breve corte que vamos a hacer en un par de minutitos, Dale. que tiene que ver con el procedimiento en sí. Es decir, desde que te llaman por teléfono y te dicen, Gustavo, estoy pensando en esto, Ujú. hasta que el vendedor de la empresa o el hijo la hereda o lo que sea, digamos, el exit que Ujú. se resuelva, ocurre. ¿Cuánto tiempo suele pasar? Un más y un menos, un rango, digamos. ¿Y cuáles serían los pasos Ujú. para tener una especie de checklist y decir, bueno, este paso creo que va a estar más rápido, me va a costar un poco más? Es decir, un poco una orientación para el que nos está escuchando. Buenísimo. Y dice, Ujú. esto, ¿qué puede llegar a pasar, por lo menos en el caso de tu experiencia? Ujú. Así que hacemos ahora un pequeño corte y enseguida retomamos con Gustavo Schutt, que es justamente especialista en exit para dueños de empresa. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida, ideas, pensamientos y reflexiones, con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll, todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Le recordamos a nuestra audiencia el teléfono por si quieren comunicarse con Radio Cultura y enviarnos alguna pregunta o intervenir de alguna manera en lo que estamos conversando, es el 11 5577 1192. Y seguimos con Gustavo Schutt, que es el especialista que hoy vino a M de Medianas, sobre exit de empresas, es decir, la salida de los dueños, de su rol de dueño, para o vender la empresa o legarla a un heredero o alguien de la familia o alguien, digamos, que ocupe su lugar, con todas las implicancias que esto tiene, con la pregunta que quedó en el aire de cuáles serían los pasos de este proceso y cuáles, digamos, serían los tiempos de este proceso. Y te agrego una más, Sí. ahora que te agarré desprevenido, no, mentira, que es el tema de los costos, digamos. Ok. ¿Cuánto cuesta esto y bueno, y cómo se maneja esa dimensión también? Sí. A ver, la primera pregunta está muy buena. Bueno, las dos. ¿Cuánto tiempo? Depende. Digamos que por dónde empezar, que tal vez es una buena pregunta. A mí me gusta empezar por
el tema más personal, más humano, qué te pasa como dueño, para qué querés la empresa. Hay dueños de empresa que tienen sus empresas como yo lo llamo autotrabajo. Es el trabajo de uno y nada más. Y hay otros que tienen la empresa para hacerla trascender y crecerla y otros seguirán, ¿no? Todo es válido. Entonces, en el medio hay de blanco a negro lo que se nos ocurra. Además, uno puede pensar en Argentina. A mí me gusta pensar, no sé, en las tecnológicas, por ejemplo, los unicornios argentinos, que ya creo que van 11, todos nacieron en Argentina, eran solo Argentina. Y hoy de Argentina probablemente todos esos tengan como máximo un 10-15% Claro. de Argentina, Sí. y están en otros lugares, ¿no? Y crecieron y se desarrollaron. Con lo cual, el tema personal es muy importante, es uno de los primeros. Después es evaluar la empresa, realmente tener una evaluación de cómo estamos, qué cosas tenemos bien, qué cosas tenemos mal, respecto del valor de la empresa, ¿no? Y cómo impactan en el valor. Ahí juega como herramienta la rueda de valor. ¿Qué proyectos tenemos que hacer para incrementar el valor? Y la tercera, inevitable, bueno, tener una idea de rango de valor de la empresa. O sea, decir, mira, mi empresa por todos estos motivos no vale más que, digo cualquier cosa, 10 millones, no vale menos que 9. Bueno, está entre 9 y 10, para eso nos sirve. Dentro de un año volvemos a evaluar y nos habrá ido bien. $100 en lugar de entre 9 y 10 vale entre 12 y 13. Bueno, cada uno ve en qué mercado está, qué quiere, qué no quiere, pero hay que medirlo, ¿no? Y eso va marcando un poco en qué medida las personas y las empresas están preparadas. Yendo a algo muy concreto, un primer trabajo donde uno ve los objetivos personales, evaluar la empresa, tener una idea de rango de valor, qué proyectos estratégicos tendrías que hacer para incrementar el valor, y qué alternativas de transición tenés para trabajarlas. No quiere decir que necesites poner fecha ni nada, sino alternativas. Por ejemplo, una que la gente en realidad en general no piensa es la y más control podemos tener, es la transición interna. ¿Cuál es la interna? Y tener socios. Tener socios que, si uno no lo piensa con tiempo, no los incorporás. Claro. Y si vos los incorporás con tiempo, y en una de esas, en 7, 8 años, le empezás a... Depende, por supuesto, tipo de industria, Tal tipo cual. de empresa. Claro. Le empezás a vender, empezás a comprar, te empiezan a comprar, empezás a tener socio y vos empezás de a poco a ir, A retirarte. a ir salir. dejando... para mí el retiro no existe. Ok. O sea... Retiro la Vas- palabra Retiro la retirarse. Vas a otro proyecto. Bien. O seguís en el mismo, pero en otra función. Bien. ¿No? Y estás inclusive haciendo crecer la empresa y participás de algo mucho más grande. Entonces, en una empresa normalmente mediana hasta inclusive grande, en 3 meses tenés estos resultados, lo tenés. Bien. Objetivos personales de los dueños, evaluación, rango de valor de la empresa, proyectos estratégicos. Ahora, terminado ese periodo de 3 hasta 4 meses, ponele máximo, ponemos sobre la mesa todas esas cosas y bueno, ¿qué Hay que quieren decir. hacer? ¿Qué querés hacer? Bien. Entonces, bueno, ahí depende, está todo bien. Entonces muchos, la mayoría, bueno, vamos a trabajar y vamos a hacer estos proyectos estratégicos. Algunos otros porque les pasa algo, en general algo está pasando, dicen, y la verdad me gustaría vender. Otros hicieron el trabajo durante 4 años, vinieron, me vuelven a tocar el timbre, que eso me encanta, me dicen, Gustavo, hicimos Estamos todo listos, esto, hicimos la tarea. hicimos la tarea, ahora quiero salir y buscar vender proactivamente. Bueno, dale, eso depende. El costo de esto, yendo a los bifes, digamos, el costo de esta evaluación, digamos, para una empresa, vamos a poner mediana, pequeña, 50, 80 empleados, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería lo mismo para una empresa
de otro volumen, también dentro del rango de medianas. En el caso tuyo, digamos, en el caso de tu consultora, aproximadamente, para tener... Mira, en realidad siempre me gusta decir y preguntar, porque dicen, algunos dicen, qué caro, ¿no? Cuando vas al cardiólogo y tenés un problema de corazón, ¿vos le decís que caro? No voy a pichulear con el cardiólogo. No pichuleas, bueno. Claro. Son rangos totalmente normales. Ok. Para una empresa mediana. Yo te diría que depende la complejidad, cantidad de socios, empresas. Estás hablando de en 3-4 meses el total, 14, 15, 16, $12,000 Ok. dividido en esos meses. Perfecto. Más o menos, Sí, es para sí. tener una idea, pero no es nada eso dividido en meses. Y por Sí, supuesto... perdón. sí. No, que también lo podemos pensar en, por ejemplo, sueldos, ¿no? Claro, Decís, sueldo del máximo claro, ejecutivo. un sueldo Claro. de un máximo ejecutivo dedicado por mes, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque a veces cuando uno piensa también en ofrecer servicios, y bueno, soy el equivalente a un equipo, soy el equivalente, ¿no? Porque Claro. a veces si no la mediana es como, pero tanto, y quizás tenés 3 personas que Sí. ociosas, digo, también en el negocio. Sí. Y por supuesto hay ciertas cosas que no debe hacer el dueño, supongo, digo, confidencialidad, es decir, salir a ofrecerse a, digamos, que son cosas muy obvias, pero a veces lo obvio es lo que menos claro está, ¿no? Mira, siempre es increíble, pero en general no hay un lugar donde, o hay muy poquitos que yo sepa, donde enseñen a los dueños de empresa esto que estamos hablando. No se les enseña. Y son eventos muy importantes para un dueño de empresa, que tal vez es una vez en sus vidas, 2 veces. Bueno, hay algunos que son emprendedores seriales y hacen un montón de empresas y tienen un montón de transiciones y socios. Bueno, no es ese caso. Pero la mayoría de los casos son eventos para los cuales no están preparados, no estudiaron, no saben. Entonces la recomendación es siempre trabajar con gente que tenga experiencia en el tema. En general, si se trata de la venta de la empresa, una de las primeras cosas que te van a preguntar es, seguro es, ¿por qué vendés? Claro. Bueno, hay que tener un buen argumento y hay cosas que está bueno decir y hay cosas que si te pasan malas no hay que mentir y hay que saber cómo decirlas. Claro, no decirlas no quiere decir mentir, digamos, No. sino no decirlas, justamente. Tal vez Claro. no decirla o cómo la decís. Claro, La otra que te van a hacer, seguro, ¿cuánto querés por tu empresa? ¿Cuánto vale? claro. Bueno, yo le aconsejo eso, no decirlo y decir, si a uno le gusta el otro y sabe que le interesa y tiene buena trayectoria, decís, bueno, la verdad me encantaría, yo te puedo dar todos los elementos para que vos lo evalúes, me hagas una propuesta y ahí hablamos. Bien. Como un coqueteo. Claro, porque hay uno de los temas, ¿por qué eso? Uno de los temas es que uno nunca sabe para qué el otro te necesita o quiere. Mm. O puede haber Claro, quizás el interés no es la empresa per se, sino la empresa como medio para, o la urgencia que tiene en relación con nuestra empresa. En general, cuando viene alguien a comprar, un comprador, está pensando en sus cosas, no en las tuyas, en las que es el que vende. Ok. Y el que vende piensa que te compra por lo que Ay, me tenés. quiere, Claro, dice. claro. Y en realidad te está comprando por algo que él está pensando, en cómo lo apalanca, ¿para qué? Sí, claro. Entonces eso no lo sabes y no sabes cuánto valor le puede dar. Sí. Entonces es muy interesante escucharlo. Y la otra cosa que es también muy importante es para los dueños estar educados, formados en qué es razonable y cómo se hacen estas cosas. En general, en nuestras latitudes, no es normal, si uno quiere vender la empresa, supongamos que un valor correcto, hay condiciones de mercado normales y habituales. No es normal que venga alguien y te diga, mira, tu empresa vale, digo cualquier cosa, $20 millones, viene, toma 20 millones y te vas. Claro. No, eso no. No, No va a pasar. ocurre, no va a claro. pasar. No va a pasar. Y entonces hay que estar preparado para
lo que es normal y habitual. ¿Qué es normal y habitual? Y normalmente 1/3, 25%, alguna cosa parecida, sí por anticipado, 1/3 al año, 1/3 al otro año. Más o menos normal. No, está bueno no solo por el hecho de estar entrenado, sino también para evitar, los jóvenes dirían, las red flags, ¿no? Claro. Que venga alguien tan de sopetón con ese disponible, ¿de dónde viene ese disponible? ¿Con qué objetivo? ¿No? Como para también, digo, a veces una cuestión es la que ya tiene 80, 100 empleados, que creció mucho, mucha trayectoria. Una más pequeña, que con 30, quizás el dueño está ahogado, cansado, ve una oferta tentadora y puede ser desde estafa hasta cualquier otra. Bueno, y acá se unen, viste, connecting the dots, Sí. conectando los puntos, porque esto de las empresas trascendentes y que no dependan del dueño y crear más valor, tiene relación con esto que estamos hablando, porque en la medida en que alguien ve que tu empresa depende de vos, por supuesto va a exigir que vos te quedes más tiempo. Claro. Claro. Que eso es bastante habitual, ¿no? Es habitual que haya un periodo de transición, Claro. pero es mucho peor Quedarte. si la empresa es muy dependiente de vos. Claro. Y puede ser tan malo que haga que no tenga valor. Claro. Porque dice, esto sin Carlos no tiene valor, al final lo compra Carlos. Y ¿sabes qué? Lo empleo a Carlos y ya está. ¿Para qué todo lo otro? Claro. Bueno. Y Esto es un- me queda una atada, Sí. que ya que estábamos hablando de esto de las razones, los porqués y los para qué, que son las 5D. Ujú. Algunas medio que empezaron a quedar sobre la mesa. Las 5D son como las razones más clásicas por las que empieza a suceder el exit planning o a transicionarse durante este proceso. No necesariamente son temas para los cuales hay que estar preparado, Bien. que son contingencias que pueden ocurrir. Yo siempre digo, somos todos humanos y nos pasan cosas. Sí. O sea, te podés morir. Ujú. Ujú. Bueno, con yo lo digo, cual el ciclo de vida del producto y el del ser humano. Nace, crece, se reproduce Sí. eventualmente Entonces, y muere. Claro, y en qué medida querés como dueño Bien. dejar un lío después, Ujú. o querés dejarlo ordenado. Y si tenés socios, y bueno, hay todo un entramado Bien. ahí que depende de cada empresa lo que pasa, ¿no? Ahí tenemos de función. De función. Discapacidades, ¿no? Que es parecido. Tenés divorcio, que Ujú. te puede Bien. afectar, Ujú. y es el 50%, y de golpe Claro. puede ser un desastre si tenés socios, y depende cómo Bien. se dé. Hay desinterés. O sea, esto a mí me pasó. O sea, la empresa que yo tenía, llegó un momento, después de, no sé, 13, 14 años, tenía que ver con la tecnología, lo que pasaba en el mundo, y con mis socios a mí no me estaba incomodando, no me gustaba, y no tenía la pasión. Claro. Y bueno, quería dar apagó. vuelta a la página, se apagó, se empezaba a apagar. Sí. Y bueno, Bien. entonces dije, bueno, hagamos la transición, y por suerte estábamos bastante preparados. Entonces dije, desinterés Ujú. y por supuesto desacuerdos Desacuerdos. societarios. Claro. O sea, puede pasar que, bueno, de hecho, es otro de los temas, grandes temas, sociedades al 50%, dos socios al 50%, que empezaron hace 15 años cuando éramos muy amigos. Pero normalmente uno es el realmente emprendedor y el otro acompaña o acompañaba Una bien. figura. O administra, digamos. Y llega un momento, pasan los años, y por algún motivo eso que funcionaba bien y que éramos muy amigos, empieza a ser crack. Ujú. Y es el peor de los mundos. Ese 50 y 50 puede llevar a parálisis societaria, muy difícil tomar decisiones, unas trabas feas. Sí. Bueno, son temas para los cuales hay que estar preparado. Ahí llegamos por los desacuerdos Tal cual. societarios. Y ni ¿no? hablar si es la caracterización de las empresas familiares. Que Bueno. quizás dependen de eso varias familias o con el paso del tiempo más familias, no todas acá y con todos los intereses que ya habías dicho antes que pueden llegar a estar en juego. Sí, ahí inclusive es un valor quizás superior, que es cómo cuidas las relaciones familiares y cómo las proteges y las, digamos, separás de las relaciones de negocios, Muy ¿no? difícil. Sí, claro.
En un artículo que publicaste hace un tiempo, hablas de los 7 errores al poner en venta una empresa. Varios de ellos ya los hemos mencionado. Pero así como existen los 7 pecados capitales, supongo que algunos son más capitales que otros en estos errores. El último, que vos lo decís o lo escribís de una manera muy, amigable o muy, que es problemas con la contratación de personal. Que me imagino que es el viejo y querido negro de contrataciones o fuera de registro. O semicontrataciones, sí, o estas situaciones de tan amplio espectro que sí, tiene que ver. Esto supongo que para un comprador es inaceptable, ¿no? Es decir, uno puede tener indicadores financieros complicados, puede tener ventas, puede tener mucha dependencia del dueño, bla, bla, etcétera. Pero este séptimo problema es gravísimo, ¿no? Es una de las cosas importantes que aparecen cuando les dije proyectos para agregar valor. Bueno, las principales cosas que te quitan valor, con lo cual si la arreglás te va a agregar valor, son las contingencias. Y eso genera contingencias. Y hasta pueden ser tan altas que hacen que no exista potencial comprador. Mira vos, a pesar de que es una empresa sólida, con gran penetración en el mercado, etcétera, si vos tenés mucho negro, olvídate. olvídate. Y ahí, o sea, desde mi punto de vista, yo no conozco a alguien que vaya a comprar y que diga, che, a pesar de que tenés todo esto informal, no te juega en el valor. Como mínimo te impacta en el valor, como mínimo. Pero es increíble, pero es parte del proceso de educación con los dueños, que hay dueños que piensan, no, esto, mirá lo que tengo acá, es un tesorito. No, lo van a mirar mal. Y además, en la medida en que Argentina evolucione y nos integremos más al mundo, si viene alguien de afuera, es inexplicable casi. Claro. Casi inexplicable. Es como que es un estándar internacional que no se puede... Entonces, ¿qué pasa? Una gran parte de los potenciales compradores, tal vez de los más interesantes, los eliminás si no corregís eso. Claro. Entonces tiene que ver también con el para qué. Acá también otra vez se juntan las cosas. Entonces, si nosotros, como dueños de la empresa, dentro de 3, 4, 5, 6 años, queremos vender la empresa a un grupo internacional, bueno, arreglalo. Hay que poner tenés las cosas tiempo, en orden. ponelo en orden y lo vas arreglando. Pero para eso tenés que haber trabajado. Porque si llegás a hoy con el, 40% de lo que vendés en negro, y bueno, sos invendible para la mayoría. Claro. Más allá, ¿no?, de cómo empezamos a hacer las cosas, que eso se sostenga. Y en relación con eso, tenía una pregunta de esto de tratar que el valor se genere de forma sustentable. ¿Cuáles serían, como, los mínimos 3 pilares que tienen que tener esas empresas o en cuenta el empresario para que sea sostenible en el tiempo? Porque sabemos que ponerse en forma es difícil, pero ¿cómo lo mantienen para llegar a esa transición y que no se pinche a último momento una posible venta, por ejemplo? Bueno, la sostenibilidad te la da el poder mantener en el tiempo todo esto funcionando. Tiene que ver también con el crecimiento de la empresa, la madurez del dueño, armar los equipos de trabajo, los procesos, los sistemas, y todo esto que vas trabajando con el tiempo hace que las cosas se puedan mantener. A mí me causa gracia que hay veces que todavía lo siguen pidiendo, sobre todo multinacionales, ¿no? Que te dicen, che, para esta empresa cliente mío, por ejemplo, ¿no?, que lo tengo en venta, ¿cuál es el plan a 5 años? ¿No? El business plan. Y medio yo para mis adentros me río, y digo, la verdad, no lo sé. El dueño tampoco lo sabe. Claro. Es un Excel que es Sarasa. Ahora, yo te posiciono para explicar esto un poco mejor. 2019, prepandemia. ¿Cuál es el plan de negocios a 5 años? Claro. ¿Quién se imaginó en el 2019? Pandemia, guerras. O sea, de 2019 tendrías que haber llegado plan hasta casi el 2024, año pasado. sí, 2025. ¿No? Sí. Miren todas las cosas que pasaron. Entonces, yo digo, vos tenés que tener, sí, tenés un objetivo, los podés describir, tenés una visión, pero la verdad que hoy en día
mi opinión, la forma de trabajo, es a 3 meses vas recalculando. Por supuesto, tenés que saber, voy a estar en la región, voy a estar en el mundo, quiero crecer de esta manera. Hay cosas pero después llegar a un business plan así tan corporativo. Es mucho ¿no? pedir, podríamos decir, a 5 años. Es que van a aparecer los cisnes negros por todos lados y es todo un ejercicio que queda Tal cual. en un Excel. Te traigo, aunque en general no lo hacemos, a la coyuntura, porque a priori uno puede pensar que la Argentina está muy cara en dólares y con un mercado no recesivo, digamos, hay indicadores que todavía dan señales de vida, digamos, pero una economía que está bastante complicada, en transición, etcétera. Algunos sectores bien, otros bastante mal. Para un comprador de afuera, esto es como una mezcla mala, digamos, cara y encima con poca venta. ¿Eso cómo se sortea o cómo complica o al revés por ahí da alguna oportunidad? Sí. ¿Qué recomendarías vos ahí al dueño de una empresa en este contexto? Difícil porque la verdad es que depende. O sea, puede haber una gran oportunidad de desarrollar, de expandir, de crecer, de que alguien vea como interesante y decir, ¿sabes qué? Argentina probablemente el otro día escuchaba, yo no sé bien cuál es la fuente, que mencionaba en Argentina uno de los países más seguros para vivir hoy con la coyuntura actual del mundo, ¿no? Lejos de las guerras, lejos de los problemas energéticos, claro, etcétera. Y con energía, productor de alimentos, podés, por supuesto, industrializar, con lo cual no sería muy loco pensar que decir, che, viene alguien, si fuéramos un país más previsible, importante del exterior, y dice, ¿sabes qué? Pongamos un pie acá, que es estable, que es seguro, mientras lo sea, ¿no? Pues nada es permanente, pero hoy por hoy podríamos decir que sí, que vas a poder exportar gas licuado, petróleo, o que hay minerales y que se van a poder exportar, y todo lo que hay alrededor. Más la agroindustria, más, bueno, una serie de cosas, y nuestra gente, digamos, tenemos competencias como capital humano, en tecnología, que muchos países no lo tienen. Claro. Nos destacamos en el exterior en general por cómo trabajamos, por los idiomas, por una serie de cosas de cómo estamos formados, con lo cual yo veo una gran oportunidad. A la vez hay que estar... El problema es que uno es como lo veo yo, ¿no? Como que te vas acostumbrando a que estuviste cuidado, protegido en un país que permitía cobrar 3 veces más, no sé, por una camisa que lo que en el mundo se cobra, y como que te acostumbraste durante 15, 20 años, y bueno, hoy no. Hoy ganarás un 30%, pero no un 300%. Y bueno, son cosas difíciles que llevan su tiempo, y en una de esas ese tiempo de conversión es más lento que la velocidad de apertura. Claro. Entonces las consecuencias como que pegan antes que lo que uno se pueda adaptar, salvo que yo lo veo, que hay clientes en determinadas industrias como que ven la curva antes. Claro. Es como... No sé si vieron la carrera Colapinto, que esquivó rápido, tener reflejo, y bueno, tienen ese reflejo y vieron la curva antes, claro. Y ya lo cambiaron. Claro. Y ya están por el mundo y ya hicieron algunas cosas que tenían que hacer y se diferenciaron. Excelente. Y va bien. Excelente, la verdad. Me encantó. Creo que hemos aprendido como en pocos programas. En el corte decíamos se pasó rápido, pero porque estuvimos todos muy involucrados y eso da cuenta de que a mí se me hizo súper interesante en particular. Sí, y recomiendo mucho volver a escucharlo porque hay muchos conceptos que nos da Gustavo Schutt que realmente se pueden aplicar y se pueden transformar en valor todo en a las quienes empresas. Somos apasionados por los negocios. Sí. Vos sobre todo desde y por el bicho empresa, la empresa es el apasionante. Me encantó. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos tenerte aquí nuevamente dentro de poco tiempo. Bueno, Marianela, vos tenías algo para decir. Primero un saludo, que es lo importante, a Marcela Toso, que es una nueva oyente. Nos conocemos nosotras, pero descubrió el programa por LinkedIn, o LinkedIn, como debiéramos decir. Así que invito también a la audiencia a seguirnos en las redes, @mdmedianas, tanto en YouTube como Instagram y también como LinkedIn.
obviamente con gusto también a nuestros perfiles junto con Carlos. Y hablando de LinkedIn, voy a estar dando una capacitación de 1h30 el miércoles que viene a las 13. Así que con gusto, quienes estén interesados se pueden sumar para potenciar nuestros perfiles en las redes sociales. Y además debo decir que Marianela Labate, además de ser una excelente consultora y gran periodista, es una docente de lujo, siempre calificada con arriba de 9 puntos. A ella le da mucha vergüenza lo que digo, pero es así, es una Gracias. gran docente y seguramente van a aprender muchísimo sobre LinkedIn cuando tomen este curso con Marianela. Bien. Muchas gracias, Gracias. Nicolás Giancarlini, por tu operación técnica, como siempre, y nos reencontramos Así es, el próximo lunes por Radio Cultura a las 14. a las 14. Gracias.